Alfredo Pérez Rubalcaba, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué va a pasar esta semana en Cataluña? Todo apunta a que el presidente Mas convocará elecciones, pero esa es una decisión que, como sabe usted, corresponde constitucionalmente a los presidentes y será el que lo decida. Pero, en fin, tal parece que vamos a elecciones anticipadas. Y además de elecciones anticipadas, parece que están preparando un documento, como bien sabe, en el que se reclama el derecho a decidir. No sabemos exactamente la redacción, el contenido, ni el alcance. Se anticipa por dónde debe ir el futuro para recoger ese clamor que vimos en la calle a propósito de la diada. Y hemos escuchado al primer secretario de los socialistas catalanes no descartar de todo un apoyo del PSC a un hipotético referéndum. Dice, si de las elecciones sale una mayoría independentista, habrá que escuchar al pueblo catalán. ¿Qué es eso? Yo creo que lo que ha dicho Pere Navarro, según me explicó, porque hablo con él todos los días, es lo primero que le pide a Convergencia es claridad. Primero, tenemos que saber qué va a hacer el señor Mas, que es el que ha llevado a Cataluña, él y Rajoy, por cierto, que llevan 9 meses hablando de todo menos de esto, que ciertamente alguien nos lo tendrá que explicar, ha llevado a Cataluña en una situación muy difícil, porque ha dicho o pacto fiscal o nada. Rajoy le ha dicho que no ve el pacto fiscal y a partir de ahí, pues tenemos que ver qué significa el nada. Por tanto, primero, el presidente Mas tiene que aclararse. Convendría que se aclarara sobre qué quiere decir el nada. En otras palabras, convendría si realmente quiere la ruptura con España o no. Y esto es fundamental, porque no es lo mismo sentarte a hablar con alguien que quiere convivir contigo que sentarte a hablar con alguien que quiere irse. Por lo tanto, es al presidente Mas al que corresponde, luego hablaremos de Rajoy, la decisión si convoca elecciones o no, y en segundo lugar, con qué planteamiento lo hace. Y el Partido Socialista de Cataluña está pidiendo ese tipo de claridades. A partir de ahí, lo que pase en el debate de esta semana, pues ya lo veremos, corresponde al PSC decidirlo. Sé que hasta este momento no teníamos información exactamente de qué era esa resolución y por tanto cuando la haya pues ya hablaremos. Pero sí que ha dicho Pere Navarro, y perdóneme que insista, en que no quiere, que el PSC no estará en los gestos frentistas, pero tampoco en el inmovilismo del PP. Esto es una contorsión casi imposible. No. ¿Dónde está el PSC? ¿Dónde estábamos? No es una contorsión. Verá, le voy a explicar. El presidente Mas parece que, porque esto nunca se sabe, lo del pacto fiscal ha sido lo que ha sido, pero parece que ahora está en una posición de caminar hacia la construcción de un Estado propio, es decir, de la independencia, porque en fin, todo se matiza, ¿no? Es decir, pacto fiscal es concierto, para entendernos. Es que, como pones la palabra pacto, da la impresión de que es un pacto. No, porque parece que él dice o pacto fiscal o nada, por tanto, concierto o nada. Y ahora habla del Estado, parece que camina hacia el independentismo, nosotros nunca hemos estado ahí, y el PP está donde estaba. Entonces, para que todo el mundo recuerde, porque esta historia tiene que ver con lo que ha pasado, el señor Rajoy llevó el Estatuto de Cataluña al Tribunal Constitucional y yo lo firmé. Hay un debate parlamentario que me gustaría que la gente leyera, donde yo defendí el Estatuto de Cataluña y el señor Rajoy defendió los recursos, y por tanto marca posiciones bien distintas. Se lo voy a decir en negativo, no me gusta, pero que todo el mundo lo entienda. El Partido Socialista nunca pondrá mesas en el resto de España hablando mal o pidiendo que no al Estatuto de Cataluña, haciendo catalanofobia, porque ese es un poco el problema que tenemos ahora, es que de aquellos polvos nacen estos lodos, ¿no? Son las 9:13 de la mañana. Les recuerdo que pueden seguir esta entrevista a través de cadenaser.com en vídeo. Le digo la hora también al señor Pérez Rubalcaba, Claro. porque tenemos tiempo para hablar. A mí me gustaría saber la posición del Partido Socialista, que es un partido que ha tenido responsabilidad de gobierno, que es un partido que estuvo en la génesis del Estatut de Cataluña, del nuevo Estatut de Cataluña, que es un partido que viene defendiendo en el debate público abrir el debate federal. ¿Cuál es su posición exacta en esta encrucijada en la que estamos? En este momento de reto, de desafío, como queramos llamarlo. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista? ¿De qué hablan cuando hablan de abrir el debate federal? Pues hablamos de lo siguiente, es decir, el Estado autonómico tiene 30 y tantos años, creemos que ha funcionado bien, aunque hay cosas que corregir, por tanto con el Estado autonómico hay dos cosas que hacer. Uno, hacerlo más funcional, evitar duplicidades, esto que se está diciendo que nos parece bien y que el Partido Socialista lleva tiempo proponiendo, pero en fin, sobre esto haría falta un pacto de Estado. Y en segundo lugar, es evidente que hay avances que hay que hacer, porque este debate de Cataluña y algunos otros que estamos teniendo marcan las restricciones de un modelo que se quedó a medias,
que al final no pudo avanzar hacia el modelo que en otros países existe, que es el modelo federal, y por tanto hay que avanzar hacia ese modelo federal. Y eso significa distintas cosas. Pongo siempre un ejemplo que todo el mundo entiende, que es el Senado. El Senado español es una cámara de doble lectura, repite lo que hace el Congreso con mayorías distintas. Hay otros modelos, por ejemplo el federalismo alemán. Alemania es un Estado federal, donde el Senado juega un papel distinto, que es justamente aglutinar la expresión de las comunidades autónomas que tienen competencias en materias que definen o que se establecen en el Congreso, sobre las que se legislan en el Congreso. A mí este modelo me gusta. Hay por tanto, un modelo federal que es el final del camino que nosotros comenzamos con el modelo autonómico, que consiste en, o que tiene dos características: uno, que garantiza la igualdad de derechos entre los españoles, y al mismo tiempo que preserva la singularidad, que la hay, en España la hay, y Cataluña tiene unas singularidades. O sea, que tendría un grado de autogobierno diferente Cataluña y Euskadi, por ejemplo, a Murcia o Extremadura, ¿o no? No, depende, depende. En este momento ya hay diferencias en los estatutos. Lo que es verdad es que el modelo federal te permite, repito, garantizar la igualdad, que es muy importante, porque, oiga, lo que está pasando en España con estos procesos de recentralización del PP es que se está rompiendo la igualdad. Es que el PP está recentralizando las políticas y al mismo tiempo rompiendo la igualdad. Y luego podemos hablar de sanidad. Lo digo porque este debate de Cataluña interesa a mucha gente, seguro. Pero es que la gente sufre mucho todos los días con los recortes del PP. No vaya a ser que hagamos lo que ha hecho más, que es que hablando de independencia ha conseguido que la gente... Vamos a ir rematando, repito, el otro debate en resumen, ¿qué tiene el modelo federal? Sí. El modelo federal tiene... Es una mejora sobre ¿En qué se diferencia del autonómico? Pues, entre otras cosas, que hay mecanismos de cooperación más claros, que hay una forma de conseguir la posición de una España federal que respeta a las comunidades autónomas, que ahora no existe, por ejemplo con el Senado, y que se respetan las singularidades de cada uno de los en este caso de las comunidades autónomas, que la tienen, porque Cataluña tiene un derecho civil propio, tiene una institucionalidad propia. La Generalidad no es lo mismo que el Gobierno de Madrid. Cataluña tiene lengua, tiene cultura, tiene derechos históricos, tiene muchas cosas que hay que reflejar en ese modelo. Ayer le escuché decir a un compañero suyo de partido y expresidente de una comunidad autónoma, Rodríguez Ibarra, que lo que llaman el federalismo asimétrico es la cuadratura del círculo, que eso es imposible, y que de repente se ha incorporado por tactismo al debate. Bueno, pues puede ¿Es decir... esto de lo que estamos hablando? No puede decir. Juan Carlos conoce muy bien la Constitución española y sobre todo conoce muy bien los estatutos de autonomía. Es decir, asimetría ya existe en la Constitución española y la hay, y de hecho los estatutos son diferentes unos de otros. Lo que se trata es de ver si en una reflexión compartida podemos reflejar mejor esas singularidades, porque en Cataluña hay dos problemas, o están planteando dos problemas. Un problema es el del dinero, la financiación. Nosotros siempre hemos sido partidarios de discutir de la financiación cuanto antes mejor para salir al paso de esos problemas. Y un segundo problema es cómo se siente Cataluña en el conjunto de España. Y eso tiene que ver con todo lo que hablábamos antes. Es que durante muchos años en Cataluña hay quien ha jugado a decir en España no nos quieren, pero en el resto de España hay quien ha jugado, y antes lo hablábamos, a decir barbaridades de Cataluña, y todo eso ha ido creando una fractura que hay que arreglar políticamente, y eso probablemente nos exija revisar algunas cosas, y el Partido Socialista está dispuesto a revisarlas y ponernos de acuerdo en un modelo que avance sobre el Estado autonómico en dirección federal, y luego ver si eso encaja en la Constitución. Y si no encaja, pues habrá que cambiar la Constitución, porque la Constitución no es inmutable. Lo que debería ser inmutable es el consenso constitucional. Esa es la clave, que nos pongamos de acuerdo. A partir de ahí faltaría más. Seríamos el único país del mundo que declaramos la Constitución inmutable para siempre. Ayer recordaba Juan Luis Cebrián que no vamos a cambiar solo la Constitución cuando lo pide Merkel, ¿no? También lo piden los españoles. Pero es que Alemania, que es un país federal y que además tiene una solvencia como país, me parece que la ha cambiado 40 y tantas veces en los últimos 40 años. ¿Ha hablado con Rajoy de esto, de la propuesta socialista en este momento? No. Hemos hablado, en la propuesta hemos hablado de la situación del señor Mas, hemos acordado, y es verdad que los dos partidos no vemos el concierto. A partir de ahí, cada partido tiene posiciones bien distintas sobre Cataluña, y repito, es que son históricamente distintas. Nosotros de entrada tenemos allí un partido, que es el PSC, que nos representa allí, pero que es un partido diferente. Fíjese si somos distintos, por cierto, en relación con Cataluña. Que a ese partido le pilla sin candidato el anticipo electoral, si es que llega a producirse. ¿Será Pere Navarro su candidato? No lo sé, es una decisión que tienen que tomar ellos, y yo soy absolutamente respetuoso con su autonomía, que la tienen, porque, repito, son un partido distinto del PSOE, aunque ciertamente son el partido que nos representa en Cataluña. Y como me ha dicho que habla con él todos los días, por rematar este asunto, él no descarta sumarse, votar a favor de esa declaración del Parlamento, depende del contenido que tenga, la de esta semana. No, si es que no la conoce, según me dijo ayer, por tanto, difícilmente te puedes posicionar sobre algo que no conoces. Ahora, es evidente que el PSC no es un partido soberanista.
no lo es, ni quiere la independencia de Cataluña, no la quiere, quiere que Cataluña siga con España. Lo que pasa es que es verdad que quiere una Cataluña fuerte, con un autogobierno fuerte, con presupuestos, con un respeto a su identidad, que la tiene, a su lengua, a su cultura. Todo eso quiere el PSC y todo eso quiere el Partido Socialista. Y eso no coincide ni con el señor Mas, ni coincide con el señor Rajoy. Es algo distinto, y de hecho la historia es así. Mas está en lo que está y Rajoy ha estado en lo que está. No sé en qué está ahora, porque hasta ahora no ha dicho más que quiere dialogar, que me parece muy bien, pero es verdad que históricamente, le diré más, hoy leo declaraciones de sus líderes regionales. No se puede hablar de odio, como ha hablado algún líder, para hablar del señor Mas y del señor Urkullu. No se puede hablar de la palabra odio, esa es una mala palabra. Y como no se puede hacer según que, ¿verdad?, esta cosa que dice el señor Feijóo, nosotros nos pagamos, no como Cataluña, eso es una mala cosa, no se puede hacer. Pero el presidente del gobierno está en rebajar la tensión, en un tono de... Es su papel. De buscar pero diálogo. Su partido está en lo que está y sobre todo ha estado en lo que está, oiga. Es que aquí se han dicho barbaridades desde su partido. En un momento muy difícil para el debate catalán. Es que lo que se intentó en los años 2000, en la primera década, es justamente buscar un mejor encaje de Cataluña en España, y el PP no solo se opuso, es que sembró España de catalanofobia, y ahora nos encontramos con esta situación. Le hago la misma pregunta que le hizo un miembro del gobierno la semana pasada. ¿A usted le parece bien? ¿Qué le parece, en definitiva, que el rey califique de quimera las aspiraciones políticas de una parte de la sociedad catalana? Mire, sobre las posiciones del rey nosotros mantenemos siempre un respeto exquisito, siempre. Y no me voy a mover de ahí. Respeto es lo que me produce cualquier opinión del rey, y esta también. Hablamos de economía. Esta semana se presentan los presupuestos del 2013, que hay que esperar que vayan en ellos. Dice el gobierno que van a ser austeros. ¿Por dónde cree que irán los recortes? Pues no lo sé. Lo que me preocupa es que no sé si el gobierno lo sabe a estas alturas. Me da la impresión de que tiene un pequeño caos, ¿no?, sobre esta materia, pero en fin, no lo sé. Lo que sí sé es qué haría yo, que me parece que es lo más que puedo decir. Oiga, yo claramente tocaría impuestos, porque ahora estamos en un momento en el que ya las cosas, los ajustes de ahorro y tal, que están muy bien, que hay que seguir haciéndolos, tienen un cierto límite. Y por tanto lo que vemos es que cada vez que ahorras, el gobierno dice que ahorra, pero en realidad no está ahorrando, está recortando sanidad y educación, que es lo que dijo que nunca haría. Y por tanto hay que plantearse con toda claridad que si quieres cumplir el déficit, dado que los gastos los puedes bajar relativamente poco, yo no sería partidario de seguir recortando la educación. Es un disparate en términos sociales ahora y de futuro. Pero dada la situación habrá que subir impuestos. Todavía no hace un año que abandonaron ustedes el gobierno, y probablemente mucha gente de la que nos esté escuchando en este momento se pregunte por qué todas las fórmulas que ahora ponen sobre la mesa, alternativas a las políticas del gobierno, no las pusieron en marcha entonces. Entonces había fíjese, ayer veía una noticia del Congreso del Partido Liberal Demócrata, que está gobernando en Gran Bretaña y que tiene el número 2 del gobierno, que es el señor Clegg. Y veía al señor Clegg, que lleva 2 años gobernando, diciendo, es el momento de poner un impuesto de grandes fortunas. Pues pensaba, es que es así. Es que la economía europea, que es la que está marcando las pautas, está dando señales de que va mal desde hace tiempo. Y empezó en agosto del año pasado, ¿se acuerda? Yo lo dije en campaña, pero ya no vale. La campaña ya se acabó. Pero es verdad que en agosto Europa empezó a darse cuenta de que iban mal las cosas, de que los países rescatados estaban fatal y aquellos que estaban mal estaban peor. El caso de España y de Portugal, o de Italia, perdón, y de Holanda es paradigmático. Y si la economía va mal, y si Europa no crece, al contrario, si después de los sacrificios que están pidiendo a muchos ciudadanos, en este caso en España, a los que menos tienen, lo que pasa es que hay más recesión y más desempleo, ya va siendo hora de que Europa diga, oiga, nos estamos equivocando. Es más, es que nos lo dicen los Estados Unidos y Brasil y China, todo el mundo está diciendo a Europa, no puede seguir recortando y recortando. Y ese es el problema de fondo. Y este gobierno, fíjese, este gobierno, yo creo, a veces me pregunto por qué, a pesar de que el Partido Socialista ha hecho intentos de buscar acuerdos, que me parecería importantísimo, ¿por qué no los quiere? Y concluyo, pues por 2 razones. Primero, porque cree que pagamos nosotros el precio de los ajustes, para eso juegan a la herencia recibida, yo creo que se equivocan, pero lo creen. Y segundo, porque en el fondo yo creo que están de acuerdo con los ajustes. Por eso no quieren acordar, que están de acuerdo, que ¿Y les ustedes gusta. en el seno del Partido Socialista están de acuerdo? Porque yo le he escuchado a usted una oposición frontal a pedir un nuevo rescate, y alguien con tanta autoridad interna como Felipe González decía la semana pasada que lo pidan ya. No, Felipe decía que se aclaren ya. ¿Que lo pidan? No, que lo pidan o que no lo pidan, que se aclaren. Y a continuación decía que se planten. Las 2 cosas dijo. Y yo estoy de acuerdo con que se planten. Que se planten, es que no lo pidan, que digan hasta aquí hemos llegado. Tienen que ir a Bruselas. Yo haría 4 cosas, se lo resumo rápidamente. 4 cosas. Primero, iría a Bruselas a explicar los esfuerzos, los sacrificios que está haciendo España.
Ojo, yo no estoy de acuerdo con cómo se han repartido esos sacrificios, no estoy de acuerdo. Creo que aquí se está cargando, como decía antes, contra los servicios sociales, contra la gente que más sufre, y pienso que hay políticas impositivas alternativas, grandes fortunas, tasas financieras, sociedades, desgravaciones fiscales. Se puede hacer cambios fiscales muy serios para evitar que esos ajustes caigan sobre los que más están sufriendo. Pero dicho esto, el conjunto de España está haciendo un gran esfuerzo. Hay que ir a Bruselas y decir, oiga, estamos haciendo este esfuerzo, este. Segundo, recordarle a Bruselas, como bien dijo Van Rompuy aquí, que esto es culpa de todos, que es verdad que España lo hizo mal, pero que oiga, que la burbuja inmobiliaria que estamos pagando aquí mojó todo el mundo. Eso hay que recordárselo. Tercero, hay que buscar 3 tipos de alianzas. Primero con Monti, con Italia, que es nuestro aliado. Hay que explicarle a Monti, nosotros estuvimos delante, ¿se acuerda? Hace un año nosotros estábamos mejor que Italia. Italia tenía una prima de riesgo y había en España quien piense, qué suerte que tenemos a Italia delante, vamos a refugiarnos detrás. Ahora estamos 100 puntos por encima de Italia, estamos peor. Por cierto, después de 9 meses del señor Rajoy, que no ha dado una. Pero dicho esto, Monti tiene que saber que después de España viene Italia. Según hay que cambiar la política económica, hay que hablar con Hollande, básicamente, y con la socialdemocracia Hollande, que por europea. cierto anuncia un recorte de 30.000 millones Sí, esta semana. Evidente. Detalla, que ya lo había anunciado. Sí, claro. Pero fíjese la diferencia. Primero, ¿a quién le pide el recorte? Segundo, ¿en qué tiempo lo hace? Y tercero, ¿cómo combina ese recorte con políticas de crecimiento? Léase educación y creación de empleo de jóvenes. Por tanto, es que no tiene nada que ver. Si el problema no es ajustar, el problema es cuánto ajustas, o sobre todo en qué tiempo ajustas, quién paga ese ajuste y si ese ajuste se combina o no con crecimiento. Ese es el problema. Y finalmente le digo, un pacto interno. Por tanto, yo sí que haría una política en relación con el llamado rescate. Iría a Europa, buscaría acuerdos con Monti, buscaría acuerdos con Hollande y la socialdemocracia para cambiar la política económica, y buscaría europea y buscaría acuerdos dentro. Claro, fortalecería mi posición, le explicaría a Europa que estamos haciendo un gran esfuerzo. Déjeme preguntarle, señor Rubalcaba, sí, por favor. perdóneme. Mi primer ministro portugués rectifica por la presión de la calle y no baja el sueldo un 7% a todos los ciudadanos por la vía de las cotizaciones. Mañana hay convocada, por cierto, una protesta en Madrid alrededor del Congreso. ¿Usted cree que se está canalizando bien el descontento social por lo que está pasando, por los recortes? ¿A usted qué juicio le merece esa convocatoria de mañana? No, yo la convocatoria no estoy de acuerdo, porque entre otras cosas hay unas pautas y unas leyes que cumplir. Pero más allá de la convocatoria, me preguntaba usted una cosa más de fondo. Yo creo que no, pero por una razón, porque es que el gobierno no habla con nadie. Oiga, es que no habla, con la oposición habla poco. Pero es verdad que con los sindicatos, con los empresarios, con las comunidades autónomas, por suerte ahora han convocado ya una conferencia de presidentes autonómicos. Fíjese si han tardado. Antes metieron un recorte de 10.000 millones de euros. Y claro, esta es la otra. Hablábamos antes de las comunidades autónomas, de avanzar o retroceder. Es que este gobierno está por retroceder, por recortar, por recentralizar, y nosotros justamente lo contrario. En definitiva, el gobierno tiene una dosis de arrogancia muy alta que hace que este tipo de cosas se enquisten, ¿no? Es que hay una cosa que recuerdo una y otra vez, es que el gobierno español, el señor Rajoy, recibió a los sindicatos españoles después de que lo recibiera la señora Merkel. Es que esto no es posible. Que se pacte una reforma laboral sin hablar con los sindicatos ni con los empresarios no es posible. En resumen, a los costes sociales de la medida el gobierno está añadiendo dosis de arrogancia que están generando una tensión social evidente. El alcalde de Ourense tiene que dimitir, está imputado por cohecho y prevaricación y se niega a dimitir. Ayer él salió antes de anoche del interrogatorio, ayer estuvo con su familia, hizo una rueda de prensa, dijo que era inocente. Hoy tomaremos una decisión, porque hoy vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él, que se explique y tomaremos una decisión. ¿Va a tomar una decisión el Partido Socialista desde aquí? El Partido Socialista en Galicia. ¿En Galicia? Y propondrá la decisión se la propondrá al Comité Federal o a la Ejecutiva Federal, pero la va a tomar, por cierto, federal, pero la va a tomar en Galicia, y hablarán con él hoy. Hay que dejarle que se explique y a partir de ahí tomaremos una decisión. Han pasado 10 meses, decía, desde que perdieron las elecciones, y la impresión es que siguen de duelo. Que siguen lamiéndose las heridas, siguen hablando para ustedes, siguen reorganizándose. Reorganizados estamos. Hacen actos de partido un poco ajenos a lo que está en la calle. Esa es la impresión que les comunicamos los periodistas, y ustedes se enfadan mucho. No, yo no me enfado nada. Cuando se lo decimos. Me enfado, y además, como sabe usted, llevo bien las críticas. Y de hecho, en fin, documento esta pregunta. Sí. Las encuestas dicen que el gobierno se desgasta, pero que ustedes no recogen ese descontento. Pero fíjese, las encuestas me inspiran siempre un... ¿Todas? Todas me las miro, ¿eh? Es verdad que las hay mejor. No, desconfianza, no he dicho la palabra desconfianza. Iba a decir que me inspiran siempre y las veo y las estudio. Pero aquí ha habido una gran encuesta
La única que ha habido es así, con 6 o 7 millones de muestras, ¿no? Que es las elecciones andaluzas y las elecciones asturianas. Y en Andalucía, ¿se acuerdan? Íbamos a la hecatombe, perderíamos por 14, por 15 puntos, y luego estuvimos a punto de ganar y hoy gobernamos. Eso fue 3 meses después. Y el PP se desgastó, nosotros subimos un poco. Y en Asturias igual. Ahora, también le digo, si algún socialista, y esto lo dirijo a mis compañeros, piensa que recuperar el voto es cuestión de una tarde y que vamos a recuperar el voto solo porque el gobierno lo haga mal, está equivocado. Hay que hacer mucho más. Para que la gente vuelva a confiar en ti, tiene que pasar tiempo y te tienen que ver, como usted decía, cerca de la gente, de sus problemas, y eso, y con alternativas, y eso lleva algún tiempo. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Por tanto, estamos en donde creo que tenemos que estar, hay que tomarse tiempo porque a la gente hay que demostrarle que, bueno, pues que hay cosas que vas a cambiar, que hay ¿Y alternativas qué han nuevas. aprendido en estos 10 meses? Han pasado 10 meses desde una debacle electoral. ¿Han hecho un análisis más reposado? ¿Qué ocurrió? No, ¿Dónde se equivocaron? tuvimos una crisis tremenda y de hecho pues hicimos cosas que probablemente visto en perspectiva no teníamos que haber hecho. Lo que pasa es que eso es muy sencillo. ¿Cuál es? Pues mira, antes le he hablado del impuesto de grandes fortunas, nosotros quitamos patrimonio, luego lo pusimos. Por cierto, el gobierno lo tiene que ampliar el patrimonio, es que si no el impuesto decae dentro de unos meses y ya solo faltaba eso, que no ponga uno grandes fortunas y se carguen el de patrimonio, que es muy malo pero que sirve para algo. Ese es un buen ejemplo, todo este tema de ingresos y gastos, pero ya le digo, ahora es fácil verlo. Cuando se está en el medio de la tormenta es más complicado. Ahora, también le digo, yo creo que todo el mundo ha aprendido aquí algo. Por ejemplo, hay muchos españoles que sabían que el Partido Popular era antisocial y no están sorprendidos con esto que está pasando. Pero hay otros que confiaron en el Partido Popular porque creían que podía gestionar bien la crisis. Ellos sí que están sorprendidos, porque hoy sí que se sabe algo, que antisociales eran y lo han demostrado. Pero se creía mucha gente que eran buenos gestores y son un desastre. Son injustos e ineficaces. Déjame mencionarle una de esas encuestas, el observatorio de esta casa, la cadena SER, una encuesta en la que preguntábamos por los líderes políticos, todos suspendían, todos, pero en su caso, en el de usted, señor Rubalcaba, llamaba la atención que era el que sacaba peor nota entre su gente. Sí. ¿Cree que su liderazgo no acaba de consolidarse dentro del PSOE? No, dentro del PSOE sí. El problema no es el PSOE. El PSOE sí, en el PSOE claro que tengo un liderazgo. En fin, entre la gente, entre su clientela natural. No, entre nuestros votantes, que son bastante críticos en general. Pues oiga, pues tomaré buena nota y trataré de explicarme mejor y sobre todo no de explicarme mejor, de las cosas, hacerlas como las estoy haciendo. Pero le pido a mis, es decir, buscando alternativas, sin romper lo de la oposición útil. Yo sé que esto genera dentro del socialismo y de los votantes sentimientos encontrados, porque fíjese, a mí me pasa una cosa, me da un minuto, porque sí. Esto es muy importante. Yo acabo un miércoles la sesión de control con el señor Rajoy y voy a tomar un café y el camarero me dice, no le digo nada que no me haya pasado, me dice, tienes que ser más duro, Alfredo, dale más caña, porque esto no puede ser. Bueno, me voy y al miércoles siguiente soy más duro y el camarero me dice, hombre, a ver si os ponéis de acuerdo, el mismo camarero. Y es verdad, la gente lo está pasando muy mal. Y por una parte te pide que le defiendas, y yo lo intento, y él solo lo intenta, y por otra parte te pide que acuerdes, porque la gente es consciente de que unos buenos acuerdos fortalecen el país. Y en esa disyuntiva se mueve el Partido Socialista. Pero le digo, nosotros no somos el Partido Popular. Y le digo a mis votantes, nosotros vamos a ser responsables. Lo somos cuando estamos en el gobierno y lo somos también cuando estamos en la oposición, lo que no quiere decir que no seamos firmes y que no le digamos al gobierno, cada vez hay menos tiempo para los pactos. Ahora hablan de educación. Oiga, pero ¿cómo vamos a pactar nada en educación si han subido las tasas y han bajado las becas? Tendrán primero que rectificar. Cada medida que toman alejan un posible pacto con el Partido Socialista. Déjeme preguntarle por lo que cuenta hoy El País, que para la elección de candidato en las primarias el PSOE propone que intervengan los simpatizantes, no solo los afiliados, y que pagando una cuota, inscribiéndose, puedan votar. Sí. Es como en Francia, para entendernos. Sí, eso lo aprobamos en el Congreso. Sí. Para elegir al candidato a la presidencia de gobierno iremos a un sistema de lo que se llama primarias abiertas, es decir, votan los militantes, votan los simpatizantes y los ciudadanos que quieran. Y después de la respuesta que me ha dado, ¿no teme el resultado de lo que puedan opinar? Oiga, no temo nada. ¿Sabe lo único que temo? Sí. Lo único que temo es que el país no salga adelante. Eso es lo único que temo. Ya el tener una experiencia política y una larga trayectoria, ¿no? Pues te permite ver las cosas con un poquitito no de distancia, que no la puedo tener, pero como de futuro, ¿no? Porque hay cosas
¿Y qué me preocupa? Lo que me preocupa es lo que me pasa cuando voy por la calle. Cuando voy por la calle ahora la gente se acerca mucho más. Eso es lo bueno que tiene la oposición. Es verdad que hay quien se acerca a criticar, pero hay mucha gente que se acerca a decir dónde vamos, qué hago con mi hijo. Que esto es lo que temo. Lo que temo es que la gente lo está pasando muy mal y temo que el gobierno no se esté enterando de que efectivamente España lo está pasando muy mal. Esto temo, que la gente no tenga esperanza y por tanto mi obligación es darle una esperanza a la gente dentro de la realidad, que es muy dura. Y en eso estoy. Y lo de verdad, lo otro me preocupa relativamente poco. Pues le agradezco que haya estado esta mañana en la cadena SER. Son ya las 9:35 de la mañana. Alfredo Pérez Rubalcaba en Hoy por Hoy. Gracias, buenos días. Buenos días.